10 pueblos ocultos de España donde puedes jubilarte con bajo presupuesto. ¿Te imaginas jubilarte en un lugar donde la vida es más tranquila, el costo de vivir es mucho más bajo y cada día se siente como un descanso permanente? España no solo es famosa por sus grandes ciudades, también esconde pueblos increíbles, llenos de historia, naturaleza y belleza, donde todavía es posible vivir bien sin gastar una fortuna. En este video vas a descubrir 10 pueblos ocultos de España ideales para jubilarse con bajo presupuesto, lugares donde el tiempo parece detenerse. Las tradiciones siguen vivas y la calidad de vida supera a la de muchas ciudades modernas. Desde rincones junto al mar hasta pueblos de montaña rodeados de paisajes impresionantes, aquí encontrarás opciones reales para comenzar una nueva etapa de vida, con más tranquilidad, menos estrés y un presupuesto inteligente. Quédate hasta el final, porque el último destino podría sorprenderte y tal vez convertirse en el lugar donde siempre soñaste vivir. Comenzamos. Benicarló, Castellón. ¿Te imaginas jubilarte frente al mar Mediterráneo, disfrutando de playas tranquilas, gastronomía reconocida y un costo de vida más accesible que en otros destinos costeros de España? Benicarló es ese lugar poco conocido que combina calidad de vida, tradición mediterránea y precios razonables, perfecto para quienes buscan una jubilación relajada sin renunciar a la belleza del mar. Benicarló se encuentra en la provincia de Castellón, dentro de la Comunidad Valenciana, a orillas del Mediterráneo y muy cerca de destinos turísticos conocidos como Peñíscola. Cuenta con playas amplias y menos masificadas que otras zonas costeras. Sus paseos marítimos son perfectos para caminar al atardecer. Benicarló tiene un clima mediterráneo con inviernos suaves y veranos soleados. Se encuentra cerca al delta del Ebro, un paraíso natural para amantes de la biodiversidad. Aquí puedes disfrutar de la tranquilidad de un pueblo costero, pero con servicios urbanos suficientes para una vida cómoda. Uno de los mayores atractivos de Benicarló es su equilibrio entre costo y calidad de vida. El costo de vivienda aproximado se encuentra entre 1.100 y 1.500 euros por metro cuadrado. Los pisos se encuentran entre 60.000 euros y 120.000 euros. Pueden encontrar viviendas cerca del mar a precios mucho más accesibles que en ciudades como Valencia o Barcelona. Esto lo convierte en una excelente opción para jubilados con presupuesto moderado, personas que buscan vivir cerca del mar sin gastar demasiado y personas que buscan calidad de vida en España. En Benicarló el estilo de vida tiene un ritmo tranquilo y seguro. Hay buen acceso a servicios médicos y comercios, y cuenta con una comunidad local acogedora. Benicarló tiene raíces que se remontan a épocas antiguas, con influencias íberas, romanas y árabes. Cuenta con lugares destacados como la iglesia de San Bartolomé, un símbolo del pueblo con arquitectura barroca, el puerto pesquero tradicional es el corazón económico y cultural, y el centro histórico con sus calles típicas mediterráneas. Durante siglos, Benicarló fue un importante enclave agrícola y marítimo, lo que explica su fuerte identidad ligada al mar y la tierra. Aquí pueden disfrutar de la playa del Morrongo y la playa de la Caracola. Zonas tranquilas perfectas para relajarse sin multitudes. Pueden realizar caminatas frente al mar, ciclismo costero, pesca, paseos en barco y excursiones a parques naturales cercanos. La zona es famosa por sus huertas y productos frescos, lo que garantiza una alimentación saludable y local. Benicarló es conocido en toda España por un producto estrella: la alcachofa de Benicarló, considerada una de las mejores del país y protagonista de jornadas gastronómicas y festivales. La fiesta de la alcachofa atrae visitantes de toda España cada año. Es uno de los pocos lugares donde puedes vivir junto al mar sin pagar precios excesivos. Si tu sueño es jubilarte en un lugar donde el sonido del mar marque el ritmo de tus días, donde puedas disfrutar de buena comida, clima agradable y tranquilidad sin gastar de más, entonces Benicarló puede ser ese destino que estabas buscando. Aquí, la vida no corre, se disfruta. Cada paseo frente al Mediterráneo, cada comida con sabor local y cada conversación en la plaza te recuerdan que la jubilación no es el final de una etapa, sino el comienzo de una vida más libre, más simple y más plena. ¿Estás listo para vivir en Benicarló? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Grazalema, Cádiz.
Existe un pueblo en España donde llueve más que en casi cualquier otro lugar del país, rodeado de montañas espectaculares, aire puro y casas blancas que parecen sacadas de una postal. Ese lugar es Grazalema, una joya escondida en Andalucía ideal para quienes buscan jubilarse en paz, rodeados de naturaleza y con un estilo de vida auténtico. Grazalema se encuentra en la provincia de Cádiz, dentro del impresionante Parque Natural Sierra de Grazalema, uno de los espacios naturales más importantes del sur de Europa. Está ubicado a más de 800 metros de altitud, rodeado de montañas, bosques y paisajes kársticos. Grazalema es uno de los lugares con mayor índice de lluvias en España. Esto se traduce en un entorno verde, fresco y perfecto para quienes buscan escapar del calor extremo y el ruido urbano. Grazalema es pequeño con alrededor de 2.000 habitantes, lo que garantiza tranquilidad, seguridad y comunidad cercana. El costo de vivienda estimado está entre 1.200 y 1.800 euros por metro cuadrado. Las casas tradicionales tienen un costo entre los 80.000 euros y 150.000 euros. Las opciones rurales con vistas a la montaña se pueden encontrar a precios accesibles. Grazalema es perfecto para jubilados que buscan calma, los amantes de la naturaleza y personas que valoran calidad de vida sobre el lujo urbano. Grazalema tiene una historia rica que mezcla influencias romanas y musulmanas. Aquí encuentran restos romanos cercanos como la antigua ciudad de la Silbula, una influencia árabe en su urbanismo con calles estrechas y laberínticas. La reconquista cristiana marcó su desarrollo medieval y dejó huella en su arquitectura típica con casas blancas encaladas, tejados de teja roja y calles empedradas llenas de flores. En sus paisajes destacan sus montañas imponentes, valles verdes, ríos y formaciones rocosas únicas. Vivir aquí es como tener un parque natural como jardín personal. Grazalema es uno de los pueblos más lluviosos de España. Alberga el raro abeto pinzapo, especie prehistórica única. Forma parte de los pueblos blancos más bonitos de Andalucía. Su entorno natural está protegido como reserva de la biosfera. Si alguna vez soñaste con jubilarte en un lugar donde el silencio se escuche, el aire sea puro y la naturaleza te rodee en cada momento, Grazalema puede ser ese rincón perfecto para comenzar una nueva etapa de vida. Aquí no encontrarás el ruido de la ciudad ni el estrés del día a día. En su lugar, encontrarás tranquilidad, paisajes que inspiran y una vida sencilla que se disfruta sin prisas. Porque al final, jubilarse no es dejar de vivir, es empezar a vivir como siempre quisiste. ¿La conocías? ¿Te gustaría caminar por sus calles y vivir en Grazalema? Comenta si estuviese en tu lista. Javea, Savia, Alicante. Imagina jubilarte en un lugar donde puedes ver aguas turquesas, acantilados espectaculares y amaneceres frente al Mediterráneo todos los días. Ese lugar existe, y se llama Javea, un destino tan hermoso que muchos lo consideran uno de los secretos mejor guardados de la Costa Blanca. Aunque también esconde una realidad importante que debes conocer antes de elegirlo para tu retiro. Javea está situado entre el Cabo de San Antonio y el Cabo de la Nao. Es uno de los puntos más impresionantes del litoral mediterráneo español. Javea está rodeado por el imponente Mont Go, una montaña que protege el clima. Las playas y calas de aguas cristalinas están entre las más bonitas de España. Su clima tiene más de 2.000 horas de sol al año y temperatura media de 19 grados centígrados. Su paisaje mezcla mar, montaña y naturaleza salvaje. Este equilibrio natural lo convierte en uno de los lugares más atractivos para vivir en la costa. Javea ofrece una excelente calidad de vida, especialmente para jubilados que buscan tranquilidad junto al mar. Javea tiene buen acceso a servicios sanitarios y comercios. Disfrutan de un estilo de vida saludable caminando junto al mar y la naturaleza. Aquí la vida gira en torno al mar, la gastronomía y el bienestar. Javea es perfecto para personas que buscan clima cálido todo el año, jubilados activos, amantes del mar y la naturaleza. Javea no es uno de los pueblos más baratos de España, especialmente en primera línea de costa. Los precios aproximados se encuentran entre los 3.800 y 4.500 euros por metro cuadrado, en zonas como Arenal. La media general pueden alcanzar hasta 4.300 euros por metro cuadrado o más. Las viviendas pueden superar fácilmente los 500.000 euros en zonas exclusivas.
Incluso en datos recientes, supera los 3.000 euros por metro cuadrado, situándose entre los más caros de la zona. Entonces, ¿por qué incluirlo en un ranking de bajo presupuesto? Porque en zonas interiores o menos turísticas aún puedes encontrar opciones más accesibles y ofrece una calidad de vida difícil de igualar. Javea tiene una historia que se remonta a la prehistoria, con restos en cuevas como la Cova Tallada, influencias romanas, árabes y medievales. Su casco antiguo tiene calles estrechas de piedra tosca, arquitectura tradicional mediterránea y un ambiente auténtico lejos del turismo masivo. Javea está rodeado por el Parque Natural del Montgó, acantilados con vistas al mar y senderos con vistas panorámicas. Pueden realizar caminatas junto al mar y deportes acuáticos. Vivir aquí es como estar de vacaciones todo el año. Javea está considerada uno de los lugares con mejor clima del mundo. Desde el Cabo de la Nao puedes ver Ibiza en días despejados. Su belleza la convierte en uno de los destinos más demandados de la Costa Blanca. Es un pueblo costero, precioso, con playas muy bonitas. Es ideal para jubilarse por calidad de vida, pero no es el más barato. Es un destino premium accesible en ciertas zonas. Una alternativa si tienes presupuesto medio alto. Si sueñas con jubilarte en un lugar donde el mar marque el ritmo de tu vida, donde cada día empiece con sol y termine con atardeceres frente a acantilados, entonces Javea puede ser ese rincón que estás buscando. Pero más allá de su belleza, Javea te enseña algo importante, que la verdadera riqueza no siempre está en el precio de una casa, sino en la calidad de los momentos que vives cada día. Aquí, entre el sonido de las olas, las calles llenas de historia y la brisa mediterránea, la jubilación no es un final, es el comienzo de una vida donde el tiempo por fin es tuyo. ¿Te animas a descubrirlo? Déjame saber en los comentarios si Javea está en tu lista para vivir cerca del mar. Montanches, Cáceres. Puedes vivir en un pueblo donde cada amanecer ofrece vistas panorámicas infinitas, aire puro de montaña y uno de los mejores jamones ibéricos del mundo, todo a un precio sorprendentemente bajo. Bienvenido a Montanches, un rincón oculto de España donde la tranquilidad, la historia y el bajo costo de vida se combinan para crear el lugar perfecto para jubilarse. Montanches se sitúa en la sierra del mismo nombre, a unos 700 metros de altitud, lo que le ha dado el apodo de El Balcón de Extremadura por sus vistas espectaculares. Está rodeado de dehesas con encinas y alcornoques, paisajes abiertos entre las cuencas del Tajo y Guadiana. Su clima seco es ideal para quienes buscan tranquilidad sin humedad excesiva. Es perfecto para senderismo en rutas rurales y vida relajada. Aquí no hay estrés urbano, solo naturaleza, silencio y horizonte. Uno de los puntos más fuertes de Montanches es su accesibilidad económica real. El costo de vivienda es muy bajo con un precio medio entre los 598 y 1.082 euros por metro cuadrado. Las casas se pueden encontrar entre los 25.000 euros y 70.000 euros en muchos casos. Incluso pueden encontrar opciones por menos de 30.000 euros para reformar. Comparado con otras zonas de España, esto es extremadamente barato, perfecto para jubilados con presupuesto limitado. En Montanches la comunidad es pequeña con alrededor de 2.000 habitantes. Su ritmo es pausado y seguro. El coste de vida es bajo en alimentación y servicios. La vida social está basada en plazas, tradiciones y cercanía vecinal. Perfecto para quienes buscan vivir bien gastando poco. Montanches tiene una historia profunda que se remonta al menos al siglo XI, con gran importancia durante la Edad Media. El castillo de Montanches es una fortaleza medieval situada en lo alto del pueblo, antiguamente controlado por la Orden de Santiago, y ofrece una de las mejores vistas impresionantes de toda la región. El casco histórico tiene calles empedradas, arquitectura tradicional extremeña y rincones llenos de historia y autenticidad. Caminar por Montanches es literalmente viajar en el tiempo. En los alrededores pueden disfrutar de una naturaleza pura con montañas, dehesas infinitas, atardeceres espectaculares y aire limpio. Aquí, cada día se vive con calma, y eso es un lujo. Montanches es famoso en toda España por su producto estrella, el jamón ibérico de Montanches, considerado uno de los mejores del país, criado en dehesas naturales con bellotas. Una tradición con siglos de historia. Disfrutar de la cocina tradicional extremeña no es solo alimentarse, es disfrutar la tradición. Pero con pocos servicios avanzados, y es necesario un coche para moverse.
La vida muy rural no es para todos. Si tu idea de jubilación es despertar sin prisas, respirar aire puro, vivir rodeado de historia y disfrutar de una vida sencilla pero plena, entonces Montánchez puede ser ese lugar que estabas buscando. Aquí, no necesitas grandes lujos, porque el verdadero lujo es el tiempo, el silencio y la tranquilidad que te rodea. Entre montañas, tradiciones y sabores únicos, descubrirás que la jubilación no es el final del camino, es el inicio de una vida más auténtica, más libre y profundamente conectada con lo esencial. ¿Te gustaría vivir en un lugar tan lleno de vida, cultura y paz? Déjame saber en los comentarios si Montánchez es tu preferido para vivir. Cacabelos, León. Imagina vivir en un lugar donde los viñedos se extienden hasta donde alcanza la vista, el costo de vida es bajo y cada día puedes disfrutar de vino local y paisajes verdes. Ese lugar existe y se llama Cacabelos, una joya escondida en la comarca del Bierzo que combina tranquilidad, historia y precios accesibles para una jubilación inteligente. Cacabelos está situado en la provincia de León, dentro de la fértil comarca del Bierzo, una de las zonas más verdes y productivas del noroeste de España. Está rodeado de montañas y valles fértiles. Su clima es más templado que otras zonas de Castilla y León. Cacabelos es paso importante del Camino de Santiago. Se encuentra a pocos minutos de Ponferrada, lo que garantiza acceso a más servicios. Es un equilibrio perfecto entre vida rural tranquila y acceso a infraestructura urbana cercana. Uno de los mayores atractivos de Cacabelos es su excelente relación calidad-precio. El costo de vivienda es muy accesible con un precio medio entre 500 y 900 euros por metro cuadrado. Las viviendas tienen un costo entre 40.000 euros y 90.000 euros. Casas más grandes o rurales se encuentran a precios aún más competitivos. Esto lo convierte en un lugar ideal para jubilados con presupuesto limitado. Perfecto para quienes buscan más espacio por menos dinero. Aquí puedes vivir bien, gastando mucho menos. Cacabelos tiene raíces profundas que se remontan a la época romana. En sus orígenes fue un antiguo asentamiento romano, Vergidum Flavium en la región, y un punto clave en rutas comerciales y peregrinas. Algunos lugares destacados son la iglesia de Santa María, el Museo Arqueológico de Cacabelos y el puente sobre el río Cúa. Su historia está viva en cada rincón, especialmente por su relación con el Camino de Santiago. Cacabelos es un lugar perfecto para quienes quieren reconectar con la naturaleza sin aislamiento total. Aquí pueden disfrutar productos locales de alta calidad a precios accesibles. Pero con poca vida nocturna o entretenimiento urbano, dependencia de coche para ciertos desplazamientos y un clima con inviernos frescos. Si buscas un lugar donde la vida fluya sin prisas, donde cada día puedas caminar entre viñedos y disfrutar de una comunidad auténtica, entonces Cacabelos puede ser ese rincón perfecto para tu jubilación. Aquí, el lujo no está en grandes edificios ni en el ruido de la ciudad, sino en la tranquilidad, el tiempo y los pequeños momentos que hacen grande la vida. Porque al final, jubilarse no significa detenerse, significa empezar a vivir con calma, con sentido y rodeado de lo que realmente importa. ¿Te atreves a vivir en Cacabelos? Déjamelo saber en los comentarios. Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. Imagina jubilarte en un pueblo que parece sacado de una novela, donde cada calle empedrada cuenta una historia, la vida es tranquila y el costo de vivir sigue siendo sorprendentemente bajo. Bienvenido a Villanueva de los Infantes, considerado uno de los pueblos más bellos de Castilla-La Mancha y un destino ideal para quienes buscan paz, cultura y calidad de vida sin gastar de más. Ubicado en el corazón de La Mancha, este pueblo forma parte de la histórica comarca del Campo de Montiel, famosa por sus paisajes abiertos y su conexión con la literatura española. Villanueva de los Infantes está rodeado de llanuras manchegas llenas de bellezas. Espacios naturales perfectos para desconectar. Pueden disfrutar de cielos despejados y espectaculares atardeceres. Aquí, la calma del paisaje se convierte en parte de tu vida diaria. Villanueva de los Infantes destaca por ofrecer una vida tranquila y asequible, algo cada vez más difícil de encontrar en España. El costo de vivienda está entre 500 y 800 euros por metro cuadrado. Las viviendas tienen un precio entre 40.000 euros y 100.000 euros. Pueden encontrar casas amplias con patio tradicional a precios muy competitivos.
Villanueva de los Infantes es ideal para jubilados con presupuesto limitado, personas que buscan tranquilidad real y amantes de la vida tradicional española. Tiene una calidad de vida con bajo nivel de ruido y estrés, una comunidad cercana y acogedora, servicios básicos accesibles, seguridad y un ambiente familiar. Es uno de esos lugares donde el tiempo parece ir más lento, y eso es precisamente el lujo. Villanueva de los Infantes es un auténtico museo al aire libre. Fue declarado conjunto histórico-artístico y está vinculado a la obra de Miguel de Cervantes. Entre los lugares emblemáticos se encuentran la Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de España, la iglesia de San Andrés Apóstol y la Casa del Caballero del Verde Gabán, una referencia literaria. Los campos abiertos típicos de La Mancha y sus caminos rurales son ideales para pasear y un entorno perfecto para desconectar. Aquí, la vida se disfruta en los detalles simples. Villanueva de los Infantes es uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha. Conserva una autenticidad difícil de encontrar hoy en día, pero con pocas opciones de entretenimiento moderno. Puede resultar aislado para algunos y que necesite de un coche para moverse. Si alguna vez soñaste con una jubilación donde el tiempo se detiene, las historias viven en cada rincón y la vida se disfruta sin prisas, entonces Villanueva de los Infantes puede ser ese lugar que estabas buscando. Aquí, entre plazas históricas, calles llenas de memoria y atardeceres infinitos, descubrirás que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la tranquilidad, la cultura y los momentos que hacen que la vida valga la pena. Porque al final, jubilarse no es dejar de vivir, es comenzar a escribir el mejor capítulo de tu historia. ¿Te animas a comenzar tu nueva historia aquí? Déjamelo saber en los comentarios si Villanueva de los Infantes está entre tus lugares favoritos. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Baeza, Jaén. Puedes jubilarte en una ciudad donde cada calle es patrimonio de la humanidad, el costo de vida es accesible y el aroma del aceite de oliva forma parte del día a día. Bienvenido a Baeza, una joya renacentista en Andalucía donde puedes vivir rodeado de historia, tranquilidad y calidad de vida, sin gastar una fortuna. Baeza se encuentra en la provincia de Jaén, en pleno corazón de Andalucía, rodeada de mares infinitos de olivos que crean uno de los paisajes más característicos de España. Tiene un entorno natural con un paisaje dominado por olivares, uno de los mayores del mundo. Baeza tiene un clima mediterráneo con más de 2.300 horas de sol al año y temperatura media de 18.5 grados centígrados, ideal para una vida cómoda. Se encuentra cerca de espacios naturales y rutas rurales. Es perfecta para quienes buscan tranquilidad, buen clima y conexión con la naturaleza. Uno de los mayores atractivos de Baeza es su accesibilidad económica. El costo de vivienda tiene un promedio de 879 euros por metro cuadrado y pueden encontrar casas por un precio entre 50.000 euros y 120.000 euros. Chalets incluso más económicos por aproximadamente 814 euros por metro cuadrado. Comparado con ciudades grandes, es mucho más barato vivir aquí. La renta media es relativamente baja, lo que reduce costos generales. Baeza tiene una población de aproximadamente 15.000 habitantes, perfecto para quienes buscan tranquilidad. Baeza es perfecta para una jubilación tranquila y económica. Baeza no es solo bonita, es patrimonio de la humanidad junto con Úbeda. Tiene una gran importancia histórica, fue una ciudad clave del Renacimiento español y cuenta con monumentos con gran valor arquitectónico. Fue un centro cultural desde hace siglos. Destacan la Catedral de Baeza, la Plaza del Pópulo y la antigua universidad. Su conjunto monumental renacentista le da un carácter único en España. Baeza está rodeado de paisajes con colinas de olivos infinitos, atardeceres dorados y un entorno rural auténtico. Vivir aquí es una mezcla perfecta de cultura, naturaleza y tranquilidad. Baeza está en el corazón del mayor productor de aceite de oliva del mundo. Su producto estrella es el aceite de oliva virgen extra, premiado internacionalmente. Más del 47% de su economía de Baeza gira en torno al olivar. Tiene uno de los conjuntos renacentistas mejor conservados de España y por esto es considerada una de las ciudades más bonitas de Andalucía. Pero con menos oportunidades laborales, es perfecto para jubilados, no para jóvenes activos. Su vida nocturna es limitada.
Si alguna vez soñaste con una jubilación donde la historia te rodea, el tiempo avanza sin prisa y cada día se vive con calma, entonces Baeza puede ser ese lugar perfecto para comenzar una nueva etapa de vida. Aquí, entre calles renacentistas, olivares infinitos y atardeceres dorados, descubrirás que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo disfrutas cada momento. Porque al final, jubilarse no es detenerse, es empezar a vivir con más tiempo, más paz y más sentido. ¿Te gustaría caminar por sus calles y vivir en este patrimonio de la humanidad? Comenta si Baeza está en tus favoritos. Sueros, Córdoba. Puedes jubilarte en un lugar donde las casas blancas cuelgan de la montaña, el aire es puro y el silencio solo lo rompe la naturaleza. Ese lugar existe, y se llama Sueros, uno de los pueblos más bellos y desconocidos de España, perfecto para quienes buscan tranquilidad, autenticidad y bajo costo de vida. Sueros está enclavado en pleno corazón del Parque Natural Sierras Supéticas, rodeado de montañas, olivares y paisajes espectaculares. Está situado entre 650 y 700 metros de altitud, rodeado de valles, ríos y formaciones rocosas. El aire es limpio y está rodeado de un entorno natural protegido. Aquí pueden disfrutar de más de 3000 horas de sol al año. Es un lugar perfecto para quienes quieren una jubilación en contacto directo con la naturaleza. Sueros es pequeño, con poco más de 600 habitantes, lo que garantiza tranquilidad absoluta. El costo de vivienda estimado es de aproximadamente entre 600 y 1000 €/M superíndice 2. Las casas tienen precios desde 40.000 euros hasta los 100.000 euros, especialmente para reformar. Sueros es perfecto para jubilados con presupuesto limitado, amantes de la vida rural y personas que buscan paz y desconexión. Su calidad de vida está ligado a un ritmo pausado y una comunidad cercana y acogedora. Aquí, el verdadero lujo es la tranquilidad. Sueros tiene una historia fascinante que se remonta a la prehistoria, con restos neolíticos en la famosa Cueva de los Murciélagos. Además, tiene influencias íberas, romanas y musulmanas. El castillo árabe del siglo IX domina el pueblo. Sueros está rodeado de paisajes impresionantes con montañas escarpadas, valles verdes y hermosos senderos naturales. Vivir aquí es como tener un parque natural como jardín. Sueros forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Fue declarado bien de interés cultural. Sueros es considerado uno de los pueblos más pintorescos de Andalucía. Hay pocos servicios avanzados, la vida es muy rural y tiene una población pequeña. Perfecto para quienes buscan paz, no para quienes buscan ciudad. Si alguna vez soñaste con jubilarte en un lugar donde el tiempo se detiene, la naturaleza te rodea y cada día se vive con calma, entonces Sueros puede ser ese rincón perfecto para comenzar una nueva vida. Aquí, entre montañas, historia y casas blancas que brillan bajo el sol andaluz, descubrirás que la felicidad no está en lo complicado, sino en la simplicidad, la tranquilidad y los pequeños momentos. Porque al final, jubilarse no es dejar de vivir. Es aprender a vivir mejor. ¿Te animarías a descubrirla o vivir aquí? Comenta si Sueros te sorprende tanto como a nosotros. Setenil de las Bodegas, Cádiz. Imagina vivir en un lugar donde las casas están literalmente construidas bajo gigantescas rocas, creando calles que parecen sacadas de otro mundo. Ese lugar existe, y se llama Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos más sorprendentes de España, donde puedes vivir tranquilo, rodeado de historia y naturaleza, sin gastar una fortuna. Setenil se encuentra en la provincia de Cádiz, en Andalucía, y forma parte de la famosa Ruta de los Pueblos Blancos. Su entorno natural está integrado en un cañón natural esculpido por el río Guadalporcún. Tiene casas incrustadas en la roca, aprovechando la geografía. Sus paisajes montañosos tienen vistas espectaculares. Setenil de las Bodegas está cerca de destinos como Ronda. Su geografía única lo convierte en uno de los pueblos más fotografiados de España. Setenil combina algo poco común, belleza única con precios accesibles. El costo de vivienda está entre 700 y 1.200 euros por metro cuadrado. Pueden encontrar casas con precios entre 50.000 euros y 120.000 euros. Las viviendas tradicionales se pueden encontrar a precios competitivos.
Setenil de las Bodegas es perfecto para jubilados con presupuesto moderado, amantes de la vida tranquila, al ritmo pausado y relajado. Su comunidad es cercana y acogedora. Aquí la vida se disfruta sin prisas y con personalidad única. Setenil tiene una historia fascinante marcada por su resistencia. Fue una fortaleza árabe durante siglos. Su nombre proviene del latín septem nihil, 7 veces nada, por los intentos fallidos de conquista cristiana. En su patrimonio destaca el castillo de Setenil, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y calles icónicas como la calle Cuevas del Sol y la calle Cuevas de la Sombra. Su arquitectura no solo es estética, es una solución histórica al entorno natural. Setenil tiene paisajes únicos con casas bajo rocas gigantes, calles cubiertas por formaciones naturales y un entorno rural andaluz. Vivir aquí es como estar dentro de un paisaje que nunca deja de sorprender. La cocina de Setenil es auténtica y deliciosa. Cuenta con platos típicos como chorizo, embutidos, sopas andaluzas, carne de cerdo y tapas tradicionales. Todo acompañado de vinos de la región. Comer aquí es disfrutar la tradición en cada bocado. Las casas no están excavadas, están construidas bajo la roca. Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos más sorprendentes del mundo por su arquitectura. Pero puede haber alta afluencia turística en temporadas, calles empinadas y accesibilidad limitada y menos servicios que ciudades grandes. Si estás buscando un lugar donde cada día sea diferente, donde la historia te rodee y donde la vida se viva sin prisas, entonces Setenil de las Bodegas puede ser ese rincón mágico para tu jubilación. Aquí, bajo la sombra de la roca y el calor del sur de España, descubrirás que la felicidad no está en lo complicado, sino en la sencillez, la belleza y la tranquilidad de cada momento. Porque al final, jubilarse no es el final del camino, es el comienzo de una vida más libre, más auténtica y llena de experiencias únicas. ¿Te animarías a mudarte a Setenil de las Bodegas? Déjame tu opinión en los comentarios. Altea, Alicante. Imagina jubilarte en un pueblo donde las casas blancas brillan frente al mar, las cúpulas azules dominan el horizonte y cada atardecer parece una pintura. Ese lugar existe, y se llama Altea, una joya mediterránea que enamora a primera vista, aunque también guarda una realidad importante que debes conocer antes de elegirlo como destino de retiro. Altea se encuentra en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante, con vistas directas al Mediterráneo y muy cerca de destinos conocidos como Benidorm y Calpe. Su clima tiene más de 2100 horas de sol al año y temperatura media de 18 grados centígrados. Altea es una mezcla perfecta de mar, montaña y paisajes mediterráneos. Tiene playas de aguas claras y calas tranquilas. La sierra cercana protege el clima y crea un microclima agradable. Es un lugar ideal para quienes buscan bienestar, luz natural y vida al aire libre todo el año. Altea es conocido como uno de los pueblos con mejor calidad de vida de la Costa Blanca. Un estilo de vida relajado enfocado en bienestar. Tiene un ambiente tranquilo y artístico. Cuenta con una comunidad internacional y multicultural. Altea tiene buen acceso a servicios de salud y comercio. Su población es de aproximadamente 24.000 habitantes, con una edad media de 45 años. Aquí la vida se vive sin prisa con paseos por el casco antiguo, terrazas frente al mar y una rutina basada en disfrutar el presente. Altea no es un pueblo barato en términos generales, los precios actuales están entre 3.300 y 3.600 euros por metro cuadrado en promedio. Puede alcanzar más de 3.400 euros por metro cuadrado en zonas céntricas. Las viviendas se pueden encontrar desde 200.000 euros en adelante, con muchas superando los 300.000 euros. Los precios han subido más de 40% en los últimos años en la zona. Entonces, ¿por qué incluirlo en un ranking de bajo presupuesto? Porque hay opciones más económicas en zonas menos turísticas. El alquiler puede ser accesible entre 400 y 600 euros mensuales. Altea ofrece una calidad de vida excepcional. Es más, un destino de presupuesto medio, no bajo extremo. Altea es uno de los pueblos con más encanto histórico del Mediterráneo. Su casco antiguo tiene calles empedradas, casas blancas tradicionales y balcones llenos de flores. El icono principal es la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, famosa por su cúpula azul. Su historia mezcla influencias íberas, romanas, musulmanas y medievales cristianas.
Todo esto crea un ambiente único donde cada rincón cuenta una historia. Pueden tener vistas panorámicas desde el casco antiguo. Vivir aquí es como estar en un equilibrio perfecto entre turismo y tranquilidad. Altea ofrece una cocina basada en la tradición valenciana con paellas, pescados frescos, vinos locales y una dieta mediterránea saludable. Comer aquí es parte del estilo de vida, no solo una necesidad. Altea es considerado uno de los pueblos más bonitos de la Costa Blanca. Tiene una fuerte comunidad artística con galerías, talleres y músicos. Su casco antiguo es uno de los más fotografiados de España. Es muy bonito, con excelente calidad de vida y perfecto para tener una jubilación activa. No es de los más baratos, tiene una alta demanda internacional y precios en aumento. Si sueñas con jubilarte en un lugar donde cada calle parece una obra de arte, donde el mar acompaña tus días y donde la vida se disfruta sin prisas, entonces Altea puede ser ese destino que estabas buscando. Aquí, entre casas blancas, cielos azules y la brisa del Mediterráneo, descubrirás que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo vives cada momento. Porque al final, jubilarse no es detenerse, es comenzar a vivir con calma, belleza y propósito. ¿Estás listo para vivir en Altea? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Después de recorrer estos 10 pueblos ocultos de España, queda claro que jubilarse bien no significa gastar más, sino elegir mejor. Cada uno de estos lugares ofrece algo especial: tranquilidad, historia, naturaleza y una forma de vida más auténtica, donde el tiempo se disfruta sin prisas y los pequeños momentos se vuelven grandes. España demuestra que todavía existen rincones donde puedes vivir con calidad, comunidad y belleza, sin necesidad de grandes gastos. Ahora queremos saber tu opinión. ¿En cuál de estos pueblos te gustaría jubilarte? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Porque al final, el verdadero lujo no está en lo que tienes, sino en cómo decides vivir cada día. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos. Además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Gracias por acompañarnos. No olvides dar me gusta y compartirlo con personas como tú interesada en hermosos destinos de España. Suscríbete para descubrir más lugares increíbles en España y el mundo. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en España. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de España.